Bienvenidos líderes del futuro, qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre, compartiendo con las grandes mentes que nos están llevando hacia el futuro. Hoy con Carlos García, una persona curiosa, una persona que le gusta viajar y explorar el mundo y sobre todo un líder que nos está llevando hacia todo lo que viene. Carlos, bienvenido a Líderes del Futuro. Muchísimas gracias a todos los líderes por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes y poder compartir y crecer esta comunidad lo más que se pueda. Carlos, empecemos por el principio. ¿Cómo entraste al mundo del liderazgo? Pues de una manera bastante orgánica, entré a trabajar a lo mejor como muchos en un contact center, servicio a cliente. Básicamente dábamos servicio a unas personas que eran ingenieros y ahí empecé con la atención al cliente y a notar cómo te hablaban de muchas maneras, a veces enojados, a veces de buenas, a veces exigiendo, a veces pidiéndote, incluso algunas veces hasta rogándote por cierta atención. Y así fue como empecé mis pequeños pininos en este mundo de Customer Service. Bueno, así fue como empecé en el mundo del liderazgo con pequeños grupos de trabajo, 10, 15 personas aproximadamente, tomando lo mejor de cada jefe que voy teniendo y tratando de transmitirlo con ellos y empezar a jalar todos hacia el mismo lado. Yo sé que está a veces muy trillado decir que un líder jala, no solo manda el jefe, el liderazgo, esa cambalache que hay a veces entre uno y otro, pero al final del día yo creo que es importante tomar lo bueno de todas las experiencias que has tenido y empezar a replicar con tu equipo de trabajo, porque al final del día ellos también van a ser líderes en algún momento y está en nuestra responsabilidad poder irlo haciendo. En este proceso de manejar los grupos, Carlos, ¿cuáles son los valores que imprimes a tu liderazgo? Yo creo que hay dos valores que me definen. Uno es la honestidad, el otro es el teamwork. Honestidad básicamente es muy importante porque es fundamental que el equipo confíe en ti como líder y también tú como líder confiar en el equipo, porque vamos hacia el mismo rumbo, tenemos las mismas metas y entonces es importante que vaya de la mano con el teamwork, porque es identificar a las personas de tu equipo, introvertidos, extrovertidos, ver cómo poderlos combinar para sacar lo mejor de cada uno para llegar a las mismas metas, el mismo goal de la empresa. En lo que llevamos a nuestros equipos a alcanzar esas metas, nos pasan cosas. Uno se tropieza, se pega, se soba y sigue hacia adelante. Y creo que esos errores nos ayudan a definirnos como líderes. ¿Qué tipos de errores o qué errores te han ayudado a crecer como líder? Yo creo que un error que me costó mucho trabajo aprender y trabajarlo es creer que yo tengo que tener todas las respuestas, creer que yo debo de solucionar todo y encargarme de todo, y me costó mucho trabajo soltar esto. Confiar en el equipo, que es lo que hablábamos anteriormente, ir soltando, delegando y saber que a veces es válido decir no sé, pero voy a investigarlo, voy a ver cómo se maneja y qué tengo que hacer en el proceso. Mientras que guiamos a nuestros equipos, siempre queremos que nuevas personas se crezcan y poderlas desarrollar y que uno sea responsable de ese liderazgo nuevo que está fomentándose dentro de nuestro equipo. ¿Cuál es tu secreto para desarrollar nuevos líderes en tu equipo? Es fundamental conocerlos, tienes que conocerlos a detalle, saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que esperan, cómo se visualizan en un tiempo dentro de la empresa o incluso fuera de la empresa, para ver su desarrollo, cómo van creciendo, qué necesitan, qué habilidades necesitas pulir, qué habilidades necesitas que vayan conociendo, incluso platicar con ellos con tus propias experiencias. Yo creo que ahí identificando cada uno de ellos hacia dónde van y hacia dónde quieren ir, es donde van haciendo los nuevos líderes dentro de tu misma área o en otras áreas también. Mientras que uno comparte con su equipo, uno está con diferentes líderes en toda la organización y a veces en otras organizaciones, uno siempre quiere poner como ese sello personal al que imprime ese liderazgo, en la que uno realmente como termina siendo único en la forma en la que hace las cosas. ¿Cuál dirías que es tu diferencial como líder, Carlos? Liderazgo humano. ¿Por qué? Porque es importante que tus colaboradores te vean como un ser humano, no como un líder sin emociones que solamente busca las ganancias de la empresa. Simplemente es conocerlos, saber qué quieren, qué buscan, qué sueños tienen, cómo se ven dentro de la empresa o fuera de la empresa también es válido. Entonces es llevarlos a que vean que tú también cometes errores, que vas a cometer errores, que no tienes todas las respuestas y que vean que al final del día pueden llegar a tu puesto, incluso más arriba, llegar a donde sea necesario. Eso es lo que define como un líder humano desde mi perspectiva. Bueno, ahora hablemos del contexto un poquito, ¿listo? Hoy en día es innegable que hay una nueva fuerza transformadora, un nuevo agente que es la inteligencia artificial. ¿Cómo has visto tú el impacto de esta nueva era cognitiva en la industria en la que trabajas?
En la industria farmacéutica, al ser de un volumen muy grande, ayuda a la inteligencia artificial. Claramente es algo que está ayudando a revolucionar y a hacer acercamiento con personas que a veces el tiempo de respuesta podía ser más largo. Sin embargo, hay que cuidar que no se pierda esa parte de humanización, porque al final del día, pues la inteligencia artificial es un programa que está diseñado para dar respuestas concretas y buenas. Sin embargo, se pierde ese toque humano que a veces podría ser o sentir al paciente más cercano a ti mismo. Es importante que el paciente al final del día se sienta cercano a ti, porque en esta industria al final del día te hablan porque se sienten mal, porque tienen una necesidad humana de seguir con un tratamiento en específico. Entonces es muy importante que al final del día sientan esa cercanía de saber que alguien los empatiza. Incluso pues dentro de los ejecutivos que puede llegar a tener a mi cargo, hay personas que tienen enfermedades parecidas a los pacientes que llaman. Entonces yo creo que la inteligencia artificial sí es muy importante. Claro que ayuda a automatizar muchas respuestas básicas. Sin embargo, debe complementarse muchísimo con el lado humano para poder sentir que el paciente sienta esa cercanía, ese calor al final del día y no se sienta abandonado en una enfermedad que a veces son muy desgastantes. Y hoy en día, Carlos, ¿qué habilidades crees que son claves para liderar en la era de la inteligencia artificial? Yo pienso que liderar, motivar, sensibilizar, desarrollar son claves para en esta era digital que estamos viviendo, esta transformación con la inteligencia artificial. Motivar desde el momento en el que el equipo tiene que ver a la inteligencia artificial como un aliado y no como una competencia. Sensibilizarlo, porque en esta industria farmacéutica es importante que sepan el trabajo, cómo impacta la vida de los pacientes y de los clientes, y desarrollar, porque al final del día tienen que aprender a trabajar con una inteligencia artificial o con una hora digital a veces ajena a la época en la que nacieron. Entonces es desarrollar esas habilidades que podrían tener, pero a veces tienen ese muro donde se cuestionan si es necesario, o ese miedo si pueden o no perder sus respectivos trabajos. Entonces es importante desarrollar a las personas a que aprendan a trabajar con nuevas habilidades que a lo mejor desconocían que tenían y que solo es estarlas puliendo. Y en una industria tan sensible como la tuya, ¿cómo preparas a tu equipo para todo el cambio tecnológico que viene? Fíjate que es muy interesante, porque justo en la industria en la que estoy ahorita hay cierta resistencia a la inteligencia artificial por ahora. Entonces tenemos muchos stoppers que no nos dejan utilizarla al 100% como deberíamos o como podría ayudarnos en este momento. Sin embargo, sabemos que va a terminar pasando en algún momento. En algún momento va a ser incluso hasta necesaria y obligatoria tenerlo utilizando. Entonces, con el equipo es que la utilicen en el día a día, en sus celulares, en los smartwatch, en sus dispositivos al final, y vean cómo a ellos mismos les ayuda, y ir pensando cómo podría ayudar al fin y al cabo a un paciente, a un cliente que ellos irán tratando. Es importante, porque yo creo que esa resistencia que está ahorita puede venir a veces desde el miedo a lo desconocido, desde el miedo a robo de información, a filtraciones, a este tipo de situaciones que a lo mejor los líderes más arriba no pueden visualizar o contener hasta cierto punto. Entonces ahora es importante que vean hacia dónde vamos, y que, como en algún momento decían que nunca vamos a tener una computadora en el bolsillo, ahora todo el mundo lo tiene, va a terminar pasando. La inteligencia artificial va a ser parte de nosotros en el día a día, y más en las industrias del customer service. Cuando todo el mundo tiene las mismas herramientas, ya sabes, $19.99 por cada mes, por cada usuario, al fin y al cabo terminamos jugando como en la misma cancha. ¿Cómo hacemos para hacer un yoga bonito? ¿Cómo hacemos para de verdad crear un diferencial con nuestro equipo para servir a las personas con las que estamos? Es importante que entiendan las personas que la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas son un complemento de lo que ya somos, y nos van a ayudar a sacar información que a veces desconocemos. Entonces, ese diferenciador es nunca dejar de lado que somos humanos atendiendo humanos con ayuda de inteligencias artificiales, poder sacar la información completa, analizarla, tener la capacidad de analizarla, de desarrollarla, de entenderla, y luego transmitirla de forma humana a una persona, en este caso en mi industria, un paciente, y pueda entenderla. Porque si yo lo leo como me lo dice ciertas inteligencias artificiales, pues pudieron haberlo buscado en internet, en Google. Es yo analizarla y saber cómo impacta a esa persona en ese caso en particular, y ver de qué forma podríamos que se sienta a gusto. Todos van a tener acceso a internet, todos tenemos acceso a todas las inteligencias artificiales que van a ir desarrollándose poco a poco, pero es sacar lo mejor de cada una, transmitirlo y ver cómo me funciona a mí,
y cómo al final del día el cliente va a ser el beneficiado con todo esto. Al final estamos compitiendo. Se trata de que nuestros equipos ganen, que gane nuestra empresa, que ganen nuestros clientes, que nuestros pacientes en tu caso. ¿Cuál es tu visión para ganar en un mundo donde la inteligencia artificial nos acompaña? Imagino que ser selectivo con las herramientas, los software que van saliendo, porque no te puedes casar con uno ni tener exactamente uno que vas a estar utilizando todo el tiempo. Al fin y al cabo, todos van a tener sus pros y sus contras. Entonces es importante saber seleccionar el más importante para ti y tomar lo mejor de cada uno de ellos para que al final del día armes como tu propio entorno, tomando cada uno y poderlo desarrollar para el paciente, para los ejecutivos, para uno mismo, como en la vida diaria. Entonces, no, a veces lo más caro no es lo mejor, a veces lo más barato no es lo peor, es simplemente ver que estar tomándolo sin el miedo de decir, es que esto ya me dijeron que no funciona, es tomarlo, desarrollarlo, no me funciona, pero esto sí me funcionó, esto lo puedo complementar con esta otra. Entonces, al seleccionar, vas tomando poco a poco y armas como tu propio mundo, armas tu propio entorno, que selecciona dependiendo del sector al que trabajes, al que te identifiques más o al que quieras llegar al final del día. Así que muchas gracias, líderes del futuro, por habernos acompañado hasta aquí, compartiendo con grandes mentes como Carlos García, que nos acompañó hoy. Gracias. Pues muchas gracias a esta oportunidad que me brindó tuyo de poder contactarme con todos ustedes, ser parte de esta comunidad que es muy importante que la vayamos creciendo. Yo creo que cerraría esto con no perdamos nosotros como líderes esa humanidad que tenemos con nuestros ejecutivos, con nuestros compañeros de trabajo, porque en este mundo de inteligencia artificial es muy importante seleccionar lo mejor de cada uno, tanto de humanos como software, como todo lo que necesitamos al final del día para desarrollar mejores líderes. Al fin y al cabo, las generaciones de abajo ya vienen con nosotros. Esta vida da muchas vueltas, no sabemos quién va a estar arriba o abajo en algún momento y es importante conectarnos y saber hacia dónde vamos, qué queremos y nunca perder esa humanización que tenemos como sociedad, como áreas de trabajo. Así que esto es todo hasta hoy, equipo. Nos vemos en el futuro. Chao.